Buenos días, profesor y compañero. En esta oportunidad les hablaré sobre el cuento Las 2 horas, escrito por César Vallejo. ¿Qué relación tiene su obra con nuestra realidad local? A través de esta obra, Vallejo nos acerca a la realidad del mundo andino, mostrando costumbres, creencias y profunda relación que existe entre el ser humano y la naturaleza. Este relato no solo narra una historia, sino que también transmite valores como el respeto, la solidaridad y el sentido de la comunidad, elementos que forman parte de la cosmovisión andina. Además, nos invita a reflexionar sobre cómo las personas conviven en su entorno y cómo las decisiones humanas pueden influir en el equilibrio entre la sociedad y la naturaleza. La importancia de las 2 horas radica en que nos transmite comprender o mejorar la identidad cultural del Perú, valorando las tradiciones a nuestros pueblos andinos, reconociendo la riqueza, sus enseñanzas. A pesar de haber sido escrito hace muchos años, ese mensaje sigue siendo actual, porque nos recuerda la necesidad de cuidar nuestro entorno con respeto y solidaridad. Muy buenas tardes, hoy día nos encontramos con el profesor Larry Yona, que dicta el curso de literatura y nos va a responder las siguientes preguntas planteadas por mi equipo de trabajo. Primeramente, para empezar, como primera pregunta tenemos: ¿qué diferencias o semejanzas hay entre la época de Vallejo y el Perú actual? Muy buenas tardes, estimado estudiante Cris, esperando que tú te encuentres muy bien y los suyos también. Con respecto a tu pregunta, con respecto a las diferencias y semejanzas entre las épocas de Vallejo y el Perú actual, hay que determinar ciertas situaciones. Empezamos por la obra que se titula en este caso Las 2 horas de César Vallejo. Las semejanzas que podemos tener en esta obra se nos denotan de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos la desigualdad social, la injusticia laboral, la discriminación y la corrupción política, estimado estudiante. Vamos a determinar qué tipo de semejanzas se determinan en estas. Cuando hablamos de la desigualdad social, hay que recordar que en esta obra de César Vallejo nos manifiesta directamente la persistencia de brechas socioeconómicas profundas ¿entre quién? Entre las zonas rurales y las zonas urbanas, que se va a determinar a lo largo de la obra. Si hablamos sobre las injusticias sociales, hay que determinar que en esta obra se van a consensuar directamente casos actuales de explotación o de informalidad que nos van a recordar los abusos que se denuncian a lo largo de esta obra. Cabe indicar que no solamente en esta obra, sino en otras obras que César Vallejo tiene también, como por ejemplo la obra del Trusteno, que es cierto, va a manifestar ciertas injusticias sociales denunciadas en las obras. Si hablamos sobre la discriminación que se genera en esta obra, estimado Cris, hablamos también sobre la continuidad de ciertos prejuicios raciales y culturales. ¿Contra quién? Contra las poblaciones indígenas y las poblaciones, en este caso, originarias también. Y si hablamos, en este caso, estimado estudiante Cris, sobre las corrupciones políticas que vienen a ser semejanzas, ¿no?, en las épocas de Vallejo y el Perú actual, hay una corrupción política. Recuerda que la corrupción va a manifestar, pues, la presencia de ¿qué cosa? La presencia de crisis institucionales y sobre todo la falta de representación real para sectores más vulnerables, tal cual se nos presentan en esta obra, estimado estudiante. Muy aparte, hablar de las semejanzas, podemos hablar de ciertas diferencias que se nos representan. Por ejemplo, tenemos el marco legal, tenemos la tecnología y la conectividad, y también tenemos en otro lado, en este caso sería la participación ciudadana. ¿Por qué participación ciudadana? En este caso, pues, por ciertas mayores organizaciones civiles, como están, por ejemplo, las marchas, la visibilidad global de los problemas o los problemáticos sociales que se nos presentan, ¿no? Así es, estimado Cris, con respecto a tu primera pregunta. Muchas gracias, profesor. Bueno, profesor, como siguiente pregunta es: ¿de qué manera se reflejan estos temas en nuestra vida cotidiana y en nuestra zona? Muy bien, estimado estudiante. Continuando con las interrogantes, pues no, con respecto a tu pregunta, ¿de qué manera se reflejan ciertos temas? Mira, voy a considerar 4 puntos importantes. El primer punto viene a ser la discriminación por origen. ¿Por qué razón?
De acuerdo a la discriminación por origen, si tú bien sabes, querido estudiante, en el día a día todavía se juzga o se mira con desprecio a personas que provienen de comunidades andinas o amazónicas, nativas, incluso cuando visitan, por ejemplo, las grandes ciudades o centros urbanos regionales, ¿no? Como segundo punto, te puedo indicar, querido estudiante, la burla y la exclusión lingüística. ¿De qué manera se refleja esto? Mira, a menudo hay ciertas personas que en este caso imitan la forma despectiva de los acentos, los dialectos o las lenguas originarias en espacios cotidianos como por ejemplo mercados, colegios o incluso en el transporte público, replicando pues el rechazo que sufrieron los protagonistas principales en las 2 horas de César Vallejo, que viene a ser Juncio y Analquer, ¿no? En tercer punto tenemos, por ejemplo, la falta de empatía cultural. ¿A qué me refiero cuando te hablo de la falta de empatía cultural? Pues tú sabes muy bien que existe una tendencia generalizada al tratar de etiquetar como extraño o atrasado o ignorante a todo aquel que no se comporta de las mismas costumbres, en este caso en la zona urbana. Es lo que pasó con Analquer y con Juncio al momento de llegar a la iglesia, ¿no? Tienen otro tipo de comportamiento y todos los presentes los tratan de discriminar o rechazar por medio de absurdos abusos en este caso, ¿no? Y por último te puedo indicar, estimado Cris, los prejuicios automáticos. Hay que recordar que cuando hablamos de los prejuicios automáticos, al igual que los pobladores del cuento, pues acusaron infundadamente a los protagonistas de ser delincuentes o brujos. ¿Por medio de quién? Por medio de su apariencia. Y hoy en día, pues, esto se asocia erróneamente a la vestimenta, a los rasgos étnicos, con la peligrosidad o la falta de educación que tienen ciertas personas, estimado estudiante. Y de esa manera, pues, se reflejan estos temas en nuestra vida cotidiana. Finalmente, para concluir con la entrevista, como última pregunta es, ¿la obra de César Vallejo generó algún cambio en aquella época? Muy bien, estimado estudiante. Te comento, sí, hay muchos cambios, como por ejemplo tenemos las innovaciones poéticas de acuerdo a su forma. Por ejemplo, si hablamos de la innovación poética y de la forma, estimado estudiante, hay que recordar que hay obras de Vallejo que van a romper con las estructuras tradicionales y convencionales del lenguaje castellano. ¿De qué manera? Introduciendo una nueva sensibilidad y una manera distinta de ver el mundo. ¿De qué otra manera hay un impacto? Mira, te puedo indicar, pues, de acuerdo al compromiso social y ético. ¿Cómo así? Vallejo en esta obra, en este cuento de las 2 horas, Vallejo no separó lo estético de lo ético. Pues hay que recordar que su literatura denuncia directamente la pobreza, denuncia el sufrimiento humano y las injusticias sociales, lo que convirtió y lo que se convierte hoy en día, pues, en un referente para la poesía comprometida. Y por último, estimado estudiante, te puedo indicar que existe un impacto en la influencia intelectual. ¿Cómo se logra una independencia intelectual de acuerdo a la influencia? Hay que recordar que para la literatura hispanoamericana, al dejar de imitar ciertas modas europeas, pues Vallejo va a tener la necesidad de crear una voz propia que influye en ciertas generaciones posteriores de escritores y pensadores. Así es, estimado estudiante, con respecto a todos sus interrogantes, con respecto a la obra, en este caso el cuento Las 2 horas de César Abraham Vallejo Mendoza. En conclusión, Las 2 horas es una obra que trasciende su contexto histórico porque nos invita a reflexionar sobre el respeto por la vida, la justicia y la relación armoniosa entre el ser humano y la naturaleza. A través de este relato, César Vallejo denuncia la violencia y la indiferencia frente al sufrimiento de otros seres vivos, promoviendo valores como la solidaridad, la empatía y la responsabilidad. Como estudiantes comprendemos que estas enseñanzas siguen siendo vigentes y nos motivan a actuar con mayor conciencia para contribuir al cuidado de nuestro entorno y a la construcción de una sociedad más justa y respetuosa. Gracias.